Mi hermano arruinó la panadería que construí con mis propias manos. Y mis padres todavía me dijeron que era mi culpa. Dale, que se lo quede. Les dije a mis papás cuando le entregaron a mi hermano el control de la cafetería que yo había levantado desde cero. Como él es el hombre de la familia, seguro sabe más que yo, añadí. Mi hermano sonrió cuando agarró mis llaves. 6 meses después, me llamaron llorando. El negocio estaba en quiebra. Lo que ellos no sabían es que yo ya tenía todo planeado. Estaba hasta el codo en la masa de pan cuando mi mamá entró a la cocina, con esa cara que yo conocía y odiaba. La misma expresión que significaba que ella y mi papá habían estado hablando de mi futuro otra vez. Ana Sofía, empezó, retorciéndose las manos en el delantal. Tu papá y yo hemos estado pensando. Seguí amasando, dejando que el movimiento conocido me mantuviera firme. La luz de la mañana entraba por las ventanas de la cafetería, brillando sobre los detalles de cobre que yo misma había elegido en la remodelación. Cada rincón de la panadería y café Dulce Sueño tenía mi huella, desde el papel tapiz retro hasta el menú de panes artesanales y pasteles cuidadosamente elaborados. Déjame adivinar, dije, tratando de mantener la voz pareja. Es sobre que José Luis se quede con todo. Ella se iluminó, aliviada de no tener que dar la noticia por sí sola. Exacto. Tú sabes que anda mal desde que perdió el trabajo en el banco de inversiones. Tu papá cree que esto sería perfecto para él. Tiene un MBA, al fin y al cabo. Me reí, pero sin nada de gracia. Mamá, José Luis no sabe nada de panadería. Nunca ha trabajado en cocina. Ni siquiera se cocina sus propios alimentos. Pero entiende de negocios, insistió. Números, administración, todo eso con lo que tú siempre batallas. Paré de amasar y la miré de frente. Mamá, he tenido ganancias todos los meses desde que abrimos. Pagué el préstamo inicial en la mitad del tiempo previsto. La panadería tiene lista de espera para pedidos especiales, pero veía que mis palabras no entraban. Para mis papás, yo siempre sería la hija impulsiva que dejó la carrera de administración para estudiar gastronomía, mientras que José Luis seguiría siendo el hijo de oro, incluso después de que lo corrieran por operaciones arriesgadas que le costaron millones a la firma. Tu papá ya habló con él, continuó, ignorando lo que yo decía. Está emocionado con la oportunidad. Piénsalo, Ana Sofía. Tú podrías enfocarte en lo que amas, el horno, y dejar que José se encargue de la parte de negocios. Me limpié las manos en el delantal, dejando huellas de harina. Este negocio es mío, mamá. Yo lo construí desde la nada. Papá podrá haber firmado el préstamo, pero fui yo quien convirtió este edificio viejo en algo especial. Ella me tocó el brazo, con un aire condescendiente. Hija, solo queremos lo mejor para todos. José Luis necesita esto. Tiene una familia que mantener. ¿Y yo no importo? Pregunté bajito. ¿Mis sueños no cuentan? ¿Solo porque soy soltera? ¿Porque soy mujer? No exageres, respondió. Tu papá ya redactó los papeles. José va a asumir como director general el próximo mes. El mundo me dio vueltas por un segundo. Papá no puede hacer eso, dije, pero en el fondo lo sabía. Me acordé de las letras chiquitas del contrato del préstamo, las condiciones que acepté sin pensar, creyendo que nunca las usarían contra mí. Esa noche, mi papá y José Luis llegaron a la cafetería después de cerrar. Me senté en uno de los sillones que yo misma había retapizado, escuchando cómo hablaban de sus planes para mi sueño. Vamos a simplificar operaciones, decía José, deslizando el dedo por la tableta. Cortar los productos especiales. Enfocarnos en el mercado masivo. Nada de esas tonterías artesanales. Esas tonterías artesanales fueron las que trajeron a los clientes, repliqué. Él puso los ojos en blanco. Los clientes se van a acostumbrar. Tenemos que pensar en grande. Franquicias, expansión. No seguir con este negocio chiquito que armaste. Mi papá asintió. Encantado. José tiene ideas excelentes de modernización. Ya es hora de que este lugar se convierta en un negocio de verdad. Miré alrededor. Los letreros pintados a mano. La pared llena de fotos de clientes. La vitrina con pasteles que yo misma había perfeccionado. Todo lo que hacía que este lugar fuera especial. Todo lo que lo hacía mío. ¿Y si me niego? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. El rostro de mi papá se endureció. Entonces llamo el préstamo. No tienes cómo pagarme, y lo sabes. Tenía razón. Había reinvertido cada centavo en el negocio. Equipos nuevos, capacitación del personal, estructura sustentable. No tenía caja para comprar su parte. José se recargó, con esa sonrisa de siempre. No seas difícil, Ana. Esto es por tu bien. Tú sigue con tus pastelitos. Deja el negocio real a alguien que entiende. Me levanté despacio, metí la mano al bolsillo y saqué las llaves. El llavero era un pequeño batidor de cobre, regalo de mi primera empleada en el día de la inauguración. Lo puse sobre la mesa con un sonido seco. Pues toma, dije tranquila.
Ya que eres el hombre de la familia, seguro sabes más que yo. José agarró las llaves al instante. Mi papá empezó a decir algo de que yo estaba siendo sensata, pero yo ya estaba saliendo. Crucé la cocina por última vez, acariciando la batidora industrial que me tardé 3 meses en pagar. Agarré mi bolsa de la oficina y me fui por la puerta trasera. Ellos no sabían de las fotos que yo había estado tomando, documentando cada detalle de la operación. No sabían de las copias que hice de las recetas, los contratos con proveedores, los registros de clientes, y mucho menos del nuevo plan de negocios que venía armando desde que José empezó a insinuar que quería ayudar. Si algo aprendí en la vida es que, cuando él quería algo, siempre lo conseguía, y luego lo destruía. Así que me preparé. Esa noche, manejando de regreso a casa, no lloré. Solo me puse a contar los días hasta que José demostrara lo obvio, que esto era un error enorme. No tardó. Empezó a cambiar todo de inmediato. Corrió a María, mi jefa de repostería, que había estado conmigo desde el primer día. Muy cara, dijo. Sustituyó nuestros insumos seleccionados por productos baratos y cortó nuestras especialidades para meter postres industriales de proveedor. Yo lo veía de lejos, recibiendo mensajes de Luz, una de las baristas que todavía me actualizaba. Cambió los panes artesanales por pan congelado prehorneado. Quitó la decoración vintage y puso muebles genéricos modernos. Los clientes de siempre están desapareciendo, Ana. La calidad bajó, los precios subieron y ahora llenó el lugar de pantallas de televisión por todas partes. La noche antes de la inauguración, no dormí. Pero no por ansiedad, ni por miedo. No, era otra cosa. Era esa extraña sensación de estar a punto de cerrar un ciclo que había empezado con una traición, y que ahora, sin hacer ruido, me estaba devolviendo a mi lugar. No lo celebré con brindis, ni con discursos. Me pasé la noche en la cocina, horneando como si fuera cualquier otro día. Pero no era cualquier día. Al amanecer, cuando abrimos las puertas de Pan de Ana, no hubo filas interminables ni cámaras. Pero sí hubo miradas. Miradas de esas que reconocen, que dicen, volviste, sin tener que pronunciarlo. María llegó temprano, cargando sus moldes como si fueran escudos de guerra. Luz había dejado la otra cafetería hacía semanas y se encargaba ahora del mostrador, donde cada detalle, la mantelería, la iluminación cálida, el aroma a pan recién hecho, hablaba de algo hecho con alma. ¿Lista para verles la cara?, me dijo Luz en voz baja, mientras se ajustaba el delantal. ¿A quiénes? A tus papás, a tu hermano, a todos los que te dieron por vencida. Suspiré. Ni quería ni esperaba que aparecieran, pero si lo hacían, sabría exactamente qué decirles. A media mañana, el timbre de la puerta sonó y el corazón me dio un vuelco. No por miedo, sino por pura adrenalina. Era imposible no reconocerlos. Mi madre con su cara de falsa neutralidad, mi padre con ese gesto serio como si entrara a una reunión importante, y José Luis detrás, sin corbata, sin su aire arrogante. Se notaba en los ojos. Algo se había roto en él. No me levanté de donde estaba. Seguía detrás del horno, con las manos llenas de harina. María fue quien los saludó. Yo los observé de lejos, como quien ve una escena ya conocida, que no puede cambiar, pero que ya no duele. Ana Sofía, dijo mi madre acercándose. Quisimos venir a... ¿A qué? Le corté, sin levantar la voz. Ella se detuvo. Mi padre, incómodo, miró alrededor como si no supiera cómo sentarse en un lugar así. A ver tu nuevo lugar, dijo él finalmente. Supimos que abriste hace poco y... se ve bonito. Bonito. La palabra me supo amarga. ¿Y el otro negocio?, pregunté, sin ironía. José Luis bajó la mirada. Fue la primera vez que lo vi sin escudo. Tuve que cerrarlo. Los números no daban. No era lo mío. No respondí. No lo consolé. No lo humillé. Solo lo dejé ahí, con su confesión flotando en el aire como una servilleta arrugada en el suelo. Nos gustaría hablar contigo, en privado, insistió mi madre. No tengo nada que decir, respondí. Y después de una pausa, añadí, ni que escuchar. Mi padre se puso de pie, molesto. No seas así. Solo estamos intentando acercarnos. ¿Acercarse ahora? Mi voz tembló un poco, pero me mantuve firme. Cuando me quitaron todo y me dijeron que era lo mejor para todos. Cuando firmaron papeles sin mi consentimiento. ¿Ahora? El silencio fue denso. José Luis me miró como si quisiera decir algo, pero no encontró las palabras. Yo tampoco las busqué. Solo me di la vuelta y volví a la cocina. A los pocos minutos se fueron. Nadie los corrió. Simplemente se dieron cuenta que no tenían nada que hacer ahí. La calma volvió como un suspiro largo. María me abrazó por la espalda mientras yo sacaba una bandeja de conchas del horno. Te lo dije. No necesitabas decirles nada. Lo vieron todo en tu rostro. Esa noche, cuando cerramos, recibí una llamada inesperada. Era Luz, desde su casa. Estaba nerviosa.
Ana, creo que deberías ver esto. Me mandó un enlace. Un perfil nuevo en Instagram, sin nombre, pero con fotos de productos casi idénticos a los nuestros. El mismo estilo de empaques. Incluso la misma presentación de los panes de temporada. Esto es, murmuré, viendo con los ojos entrecerrados. Sí, alguien está copiando todo. Y en una de las fotos, entre sombras, apenas visible, el rostro de una mujer conocida. Carolina, la asistente administrativa que trabajaba para José Luis en la cafetería anterior. La que sabía nuestras recetas, nuestros proveedores, todo. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Y por qué justo ahora? Pasé la noche revisando cada publicación de esa cuenta. Las fotos no eran idénticas, pero sí inquietantemente parecidas. Había panqués con decoración rústica, los envoltorios de papel reciclado que María y yo habíamos diseñado en un café de la Roma, hasta el mismo estilo de fotografía. Luz cálida, fondo neutro y textos escritos a mano sobre papel craft. Todo eso no era coincidencia. Dormí poco, con el teléfono en la mano. Y cuando desperté, ya tenía varios mensajes de clientas habituales preguntando si esa cuenta tenía algo que ver conmigo. Algunas pensaban que era una nueva sucursal, otras que habíamos cambiado de nombre. Y una, en particular, me mandó un mensaje que me hizo hervir la sangre. Hola Ana, pedí el pan que anunciaron ayer en esa cuenta y me llegó todo seco. ¿Siguen ustedes manejando eso o ya no son los mismos? Respiré hondo. Me senté en la cocina con un café negro en las manos, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la incredulidad. Llamé a Luz. Ella estaba igual de alterada que yo. Están usando nuestra estética, nuestras recetas, nuestras ideas. Decía, esto no es coincidencia. ¿Y quién está detrás? No lo sé, pero Carolina no está sola. Esa cuenta está muy bien armada. Tiene presupuesto, fotos profesionales y ya tiene una sección de pedidos con una página web. Fui directo a la página. El diseño era casi una copia del nuestro. El menú, sin duda, estaba inspirado en el de pan de Ana, pero había un detalle aún más perturbador. El nombre. Panadería Hijas del Trigo. La ironía me revolvió el estómago. Hijas del Trigo. Como si no fuera evidente que esa hija había nacido robando. Decidí no actuar impulsivamente. Ese fue el error de antes. Confiar, ceder, no prever. Esta vez no. Me puse a investigar. Llamé a una de nuestras proveedoras de harina orgánica, la misma que siempre nos surtía desde Puebla. Oye, ¿no te contactaron de otra panadería con un nombre parecido al nuestro? Pues sí, fíjate, me dijo. Una mujer, muy insistente, preguntó por tus precios. No se identificó, pero sabía mucho. Demasiado. Como si ya hubiera trabajado contigo. Todo encajaba. Carolina había sido silenciosa, pero observadora. Cuando José Luis asumió el control, ella se convirtió en su sombra administrativa. Supo todo. Nuestras cantidades, proveedores, precios, horarios, márgenes, logística. Y ahora parecía estar montando su propia panadería usando todo eso. Le conté a María lo que descubrí. ¿Y qué vas a hacer? No sé todavía. Pero no voy a quedarme cruzada de brazos. María apretó los labios. ¿Y si esto también viene de tu hermano? Esa posibilidad me taladró el pecho. Sería demasiado bajo. Pero viniendo de él, no del todo imposible. Quizás necesitaba limpiar su imagen, y pensó que esto sería más limpio que seguir usando la cafetería caída. Esa tarde, fingiendo curiosidad, escribí a la cuenta de Instagram como si fuera una clienta. Hola, me encantan sus productos. ¿Tienen tienda física? Respondieron a los minutos. Por el momento solo pedidos online, pronto más noticias. Poco después publicaron una historia. Muy pronto nuestra primer pop-up en la colonia Condesa. Estén pendientes. Condesa, a 10 minutos de mi local. Era una provocación directa. Esa noche, cenando en silencio con María y Luz, sentí que todas lo pensábamos al mismo tiempo. «Esto es guerra, ¿verdad?», preguntó Luz, sin ironía. «No», dije, tragando un bocado de pan rústico que me supo agrio esa noche. «La guerra ya empezó, solo que esta vez voy a elegir el campo de batalla». María me miró en silencio. «Entonces es hora de que hablemos con la única persona que aún podría saber si Carolina está sola o si tiene un socio». La miré confundida. «¿Quién?» «José Luis». Al día siguiente, sin avisar, lo esperé a la salida del gimnasio. Él no me vio hasta que estuve de frente. Se detuvo. Me miró. Sudaba. Estaba pálido. «¿Qué quieres ahora?» «Una sola cosa», le dije, clavándole los ojos. «¿Qué tiene Carolina que tú no hayas querido mancharte las manos?» La sonrisa desapareció de su cara. «¿De qué hablas?» «No te hagas el idiota». Se quedó en silencio. No dijo sí. No dijo no. Y entonces, como si quisiera escupirme una verdad que no podía sostener más, soltó. Ella me propuso revivir la marca. Dijo que sabía cómo hacerlo.
que tú no ibas a pelear, que no sabías jugar sucio. Yo solo le di un par de contactos. Me reí. Una risa seca, dolorida, pero firme. Gracias por confirmarlo. Ahora sí, José, oficialmente se acabó todo. Me di la vuelta. No me detuvo. Pero cuando subí al coche, me llegó una notificación. Una historia nueva de la cuenta de Hijas del Trigo. Nos vemos este sábado en La Condesa. Invitada especial sorpresa. Pan, arte y algo más. En la imagen, apenas visible, la sombra de una figura femenina con un batidor de cobre en la mano. Era mi logo. Mi maldito batidor de cobre. Nunca había sentido tanta rabia en el cuerpo. Ni siquiera cuando mi padre me dijo que José Luis se haría cargo de todo. Ni cuando firmaron los papeles a mis espaldas. Ni siquiera cuando entregué mis llaves sabiendo que estaban destruyendo mi sueño. Pero esa imagen, ese batidor de cobre en esa foto, en manos de una sombra que ni siquiera tuvo la dignidad de crear algo propio. Eso me atravesó como un cuchillo. Pasé la madrugada en vela, con la laptop abierta y el celular al lado. María me acompañó hasta tarde, ayudándome a documentar cada similitud entre Hijas del Trigo y nuestra marca. No era solo el estilo. Eran frases textuales de nuestras publicaciones antiguas, recetas publicadas con descripciones que solo nosotras usábamos, hasta las referencias a nuestros ingredientes de herencia femenina que habíamos creado juntas, inspiradas en nuestras abuelas. Yo temblaba, no de miedo, de furia contenida. «Esto es robo», dije. María asintió, y descarado. «Pero Ana, si vas a pelear esto, tienes que hacerlo bien, legalmente, inteligentemente». No estaba segura de querer ir por el camino legal. No confiaba en procesos largos que desgastan más que resuelven, pero tampoco iba a quedarme quieta. 2 días después, llegó el sábado, el día de su evento sorpresa en La Condesa. No había dormido, no pensaba perderme eso. Fui sola. Llegué 1 hora antes y me mezclé entre la gente como una clienta más. El lugar era un espacio compartido, de esos que se alquilan por el día. Había decoración reciclada, mantas florales y un letrero enorme pintado a mano que decía: «Somos hijas del trigo. Horneamos desde el corazón». Sentí náuseas. En las mesas había panqués, roles de canela, bolillos rústicos, todo presentado como si fuera una celebración del empoderamiento femenino artesanal. Vi mi receta de roles, modificada ligeramente, pero con la misma estructura, el mismo glaseado que solo yo usaba. Y ahí estaba ella, Carolina. Vestía delantal beige, pañuelo en el cabello y una sonrisa ensayada. Saludaba a las clientas como si fuera la fundadora de un movimiento revolucionario. Me costó reconocerla sin su traje de oficina, pero sus ojos siempre fueron los de una mujer que no olvida ni una sola puerta que ha cruzado. Me acerqué a la mesa, la miré directo y dije con voz baja: «Bonito logo, te quedó muy familiar». Ella se congeló al reconocerme. «Ana, qué sorpresa», dijo con una sonrisa tensa. No tanta como la que me llevé al ver tu invitada especial sosteniendo mi batidor. «Ah, eso», rió nerviosa. «Fue una metáfora. Nada personal. Fue un robo». «No exageres, Ana. No estoy usando tu nombre, ni tu marca registrada. Todo esto es inspiración colectiva. Ya sabes, sororidad. No hables de sororidad mientras te robas el trabajo de otra mujer». La gente alrededor comenzó a mirar. La tensión era evidente. Carolina intentó mantener la compostura. «Mira, si tienes un problema, podemos hablarlo otro día. No enfrente de todos. ¿Te molesta que vean lo que hiciste? Porque yo no tengo nada que ocultar». Ella se inclinó un poco hacia mí y murmuró: «No te conviene hacer escándalo aquí. Vas a quedar como una resentida. Yo tengo aliados, inversión, gente detrás». «¿José Luis?», no respondió. Solo me sostuvo la mirada con una mezcla de desafío y advertencia. «Esto no ha terminado», le dije, girándome sin esperar respuesta. Volví a Pan de Ana con un nudo en el pecho. Quería destruirla, denunciarla, exponerla, pero María me detuvo con una sola frase: «No quemes la panadería por matar a una rata. Hay otras formas». La noche siguiente convoqué a Luz y a María. Les conté todo, lo que vi, lo que escuché. Les pregunté si estaban listas para algo más grande. «¿Más grande cómo?», preguntó Luz. «Quiero crear una alianza. Panaderas, reposteras, cocineras que han sido ignoradas, invisibilizadas, robadas. Quiero que Pan de Ana sea más que un negocio, que sea una plataforma, un colectivo, una red». María me miró con los ojos brillantes. «¿Quieres convertir tu venganza en algo útil?». «No, quiero convertirla en algo imparable». Pasamos semanas reuniéndonos con otras mujeres, reposteras de otras colonias, mujeres que tenían talento, pero no locales. Algunas habían cerrado por falta de inversión. Otras eran freelancers olvidadas por los grandes cafés.
Todas tenían una historia parecida. Talento ignorado, esfuerzo invisible. Una de ellas, de Coyoacán, me dijo algo que no olvidé. Tú por lo menos pudiste abrir de nuevo. A mí me robaron la marca. Y nadie me creyó. Esa frase me perforó. Decidí organizar un evento. Un verdadero evento. Un pop-up de verdad, pero con sentido. Sabores que tienen nombre. Donde cada pan, cada pastel, llevaría el nombre de la mujer que lo creó. Nada anónimo, nada robado. Empezamos a preparar todo. Mientras tanto, seguía documentando todo sobre Hijas del Trigo. Las recetas copiadas, las frases duplicadas, las fechas, las capturas. Todo. Pero 3 días antes del evento me llegó un correo, sin remitente conocido, sin texto, solo un archivo adjunto. Una foto de Carolina, sentada en una oficina, con mi papá, los dos firmando unos papeles, y atrás de ellos una pizarra con las palabras: Inversión inicial, Hijas del Trigo. Me quedé mirando esa imagen por horas. No podía apartar los ojos. No era solo por la traición de Carolina, sino por la figura familiar que firmaba a su lado, con la misma cara de siempre, la de quien toma decisiones desde el escritorio, sin ensuciarse las manos. Mi padre, el mismo que juró que todo lo que hizo fue por el bien de la familia. El que me dijo que no podía seguir con la panadería porque no entendía de negocios. El que firmó os papéis para dar todo para José Luis, y que ahora estaba sorrindo ao lado de Carolina, como si ella fuese a grande aposta. Mi primer impulso fue confrontarlo de inmediato, gritarle, exigir explicaciones, pero esa versión mía ya no existe. Apagué la computadora. Me quedé sentada en la oscuridad. María llegó a los minutos, con suéter y una bolsa de panecillos en la mano. Ni siquiera había preguntado si podía venir. Me conocía demasiado. ¿Lo viste?, preguntó. Asentí, sin decir nada. No me sorprende. Él siempre ha sido así. Pero sí me duele, por ti. No, dije finalmente. Lo que me duele no es que me haya traicionado. Es que haya vuelto a apostar por otra persona usando lo que era mío. Otra vez. María me tomó de la mano. Entonces es hora de ponerle nombre a las cosas. ¿Vas a enfrentarlo? No lo sé. Pero no me voy a quedar callada. Esa noche no dormí, pero no por rabia esta vez. Era claridad. Por fin, había dejado de esperar algo de ellos. Ya no buscaba que me reconocieran. Solo quería que dejaran de usarme. A la mañana siguiente, me puse un suéter gris, recogí el cabello y fui al consultorio de mi padre, que ahora compartía en un pequeño despacho financiero con otros socios retirados. Toqué la puerta y me recibió la secretaria, sorprendida. ¿Ana Sofía? No sabíamos que vendrías. Tampoco yo. ¿Está? Sí, está con una persona, pero dile que soy yo. Ella vaciló, pero se levantó. Minutos después, me abrió la puerta. Ahí estaba él, frente a su escritorio, solo. Como siempre le gustaba estar cuando mandaba. Ana, qué gusto verte. ¿Todo bien? Me acerqué y dejé el celular sobre el escritorio, con la imagen abierta. No me mientas, papá. Ya no más. Su rostro se endureció apenas vio la foto. ¿Dónde conseguiste eso? Eso no importa. Lo importante es que lo hiciste otra vez. Apostaste contra mí. Y esta vez, con una copia burda de lo que construí. No es una copia. Es otra visión. Carolina me propuso un modelo de negocio más escalable. Tiene experiencia, ideas frescas, ideas robadas. Se quedó en silencio, pero no negó nada. Yo solo invertí. No me meto en la operación. No tiene nada que ver contigo. ¿Nada que ver? Usan mis recetas, mi estética, mi historia, hasta mi símbolo. Tú sabías todo eso. Estás siendo emocional. Estoy siendo realista. Le corté. Y esta vez, no me voy a ir por la puerta de atrás. ¿Qué piensas hacer? Lo que tú nunca tuviste el valor de hacer. Proteger lo que es mío. Me miró, por primera vez, sin ese aire de superioridad. ¿Vas a demandarnos? Voy a exponerlos. Con hechos. Con pruebas. Con todo lo que me enseñaste sin darte cuenta. Paciencia, estrategia y memoria. Me giré para salir, pero me detuve en la puerta. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, papá? Que siempre creí que lo hacías por mi bien, pero ahora sé que solo apostabas por quien te parecía más fácil de controlar. No respondió. Salí de ahí con el corazón acelerado, pero con una calma distinta. La calma de quien ya no espera justicia. Solo verdad. Volví a Pan de Ana. Le conté a María y Luz todo. Les enseñé la imagen. Les conté lo que me dijo. Entonces ya no hay más dudas, dijo Luz. Ellos están detrás. Todos. Sí, dije, mientras abría el archivo que había estado preparando desde hacía semanas. Por eso vamos a contar nuestra versión. Toda. Desde el principio, comenzamos a grabar. Videos cortos, sinceros, sin poses. María contó cómo fue despedida sin motivo.
Luz relató cómo vio el deterioro del negocio desde adentro. Yo conté cómo me arrebataron mi sueño y cómo lo reconstruí desde las cenizas. Lo editamos todo en una serie de clips. Los titulamos Lo que no se hornea con amor, se quema con ambición. Esa noche, publicamos el primero. El video explotó. Miles de visualizaciones en pocas horas. Comentarios, compartidos, mensajes de apoyo. Mujeres que contaban historias similares, hombres que pedían explicaciones, clientes que confirmaban que Hijas del Trigo había perdido autenticidad, otros que decían que siempre supieron que había algo raro. Pero entre todos los comentarios, hubo uno que me heló la sangre. Una cuenta anónima, sin foto, comentó bajo el video: "No sabes todo lo que Carolina está dispuesta a hacer para mantener ese negocio. Te lo digo porque yo estuve ahí. Y ella ya está planeando su siguiente jugada. No suelo tener miedo fácil, pero esa noche, mientras leía ese comentario una y otra vez, algo se me clavó en el pecho como una espina que no podía ignorar. No era solo la advertencia, era el tono, esa forma tan precisa de decir, yo estuve ahí, como si quien lo escribió conociera a Carolina más de lo que yo creía posible. María y Luz lo vieron al instante. ¿Y si es uno de sus ex socios?, dijo Luz. ¿O alguien que trabajó con ella en la cafetería antes de que cerrara?, preguntó María. No importa quién sea, respondí. Lo que importa es que esto ya no es solo una copia de recetas. Está dispuesta a cualquier cosa para mantener su farsa. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Los videos seguían ganando tracción. La gente compartía sus experiencias con negocios familiares arruinados por favoritismo, mujeres silenciadas, hijas que tuvieron que comenzar desde cero. Había rabia colectiva y una especie de empatía silenciosa que nunca había sentido antes. Pero también empezaron los ataques. Cuentas falsas dejaron comentarios burlones. Otra que se hace la víctima porque no sabe competir. El mercado no tiene género, tiene resultados. Carolina solo está haciendo lo que tú no supiste mantener. Y luego las amenazas veladas. Ten cuidado a quien acusas de ladrona. Podrías terminar en los tribunales por difamación. Mostré todo a una abogada amiga de María. Después de revisar el material, me dijo algo que me heló la sangre. Ana, lo que estás haciendo no es ilegal. Estás contando tu historia. Pero si Carolina tiene dinero e influencia, puede buscar atacarte por cualquier hueco legal. Y lo peor es que puede hacerlo no para ganar, sino para cansarte. Ese era el estilo. El de siempre. Quebrar en lugar de dialogar. Presionar hasta que la otra parte se rinda por agotamiento. Y entonces, sucedió. Una mañana, llegamos al local y la cortina metálica estaba cubierta con pintura en aerosol. No eran simples rayones. Alguien había escrito con letras grandes: "No robes lo que no puedes defender". Nos quedamos en silencio. María fue la primera en reaccionar. Esto es un mensaje, no es vandalismo cualquiera. ¿Llamamos a la policía?, preguntó Luz. ¿Para qué?, respondí. Van a decir que no se puede probar quién fue, pero aún así hicimos la denuncia. Tomamos fotos. Subimos una historia explicando lo sucedido, sin señalar a nadie. No porque no supiéramos quién estaba detrás, sino porque sabíamos que Carolina necesitaba que la nombráramos. Necesitaba que la pusiera en el centro para victimizarse y voltearlo todo en mi contra. No le daría ese gusto. Sin embargo, el mensaje surtió efecto. Algunos proveedores se pusieron nerviosos. 2 cancelaron entregas por motivos de logística. Una clienta fiel me escribió para decir que su esposo había leído cosas en redes y prefería que ella no se metiera en pleitos ajenos. El miedo empezaba a acercarnos. Esa noche recibí una llamada. ¿Ana Sofía? Una voz masculina, tensa. Sí, ¿quién habla? Me llamo Hugo. Yo trabajé con Carolina en la cafetería cuando estaba con tu hermano. Mi corazón dio un salto. Fui panadero suplente por unos meses. Me fui cuando empezaron a hacer recortes. Pero escuché cosas. Cosas que ahora creo que deberías saber. ¿Qué cosas? Carolina no está sola. Tiene a alguien que le está financiando todo. No solo tu papá, alguien más. Alguien que conoce tus proveedores, tus clientes, tus puntos débiles. ¿Quién? Hizo una pausa. Y luego soltó, sin rodeos. José Luis. Mi garganta se cerró. No puede ser. No me creas si no quieres. Pero lo escuché yo mismo. Dijo que iba a reivindicar su apellido. Que no dejaría que su hermana resentida lo dejara como un idiota. Que la panadería no podía quedar como una historia de fracaso masculino. Me quedé muda. Hugo siguió hablando. Yo no tengo pruebas, pero sí tengo algo. Carolina me pidió una vez que replicara tu receta de roles. Me mostró fotos, notas, videos tuyos preparando la masa. Ella los tenía en una carpeta en su laptop. Archivos con tu nombre. Colgué sin decir mucho más. No podía. La cabeza me daba vueltas. Entré a Instagram. La cuenta de Hijas del Trigo acababa de publicar algo nuevo.
Una imagen de su nueva colaboración con una cadena de supermercados gourmet. Una línea de productos artesanales premium, con el logo muy limpio, muy blanco. Y al lado, en letras pequeñas, Dirección de Operaciones, J.L. Torres. Mi hermano, ahora estaba ahí, sin esconderse. Y el título de la publicación era simple: Rescatando el verdadero legado. Mi mundo se detuvo. Habían usado mi nombre, mi legado, mi historia, para lavarse las manos y construir un imperio con mi esfuerzo. Y esta vez, no iban a parar. Porque esta vez, ya no era solo Carolina, era la familia entera. No recuerdo haberme sentido tan traicionada, ni siquiera cuando me arrebataron la panadería por primera vez. Aquello dolió, sí, pero esto era diferente. Esto era sistemático, planeado, coordinado. Mi hermano, el mismo que destrozó mi negocio por arrogancia, ahora se presentaba como el salvador de la historia que él mismo arruinó, y lo hacía de la mano de Carolina, con el aval silencioso de mis padres, como si todo lo que yo había construido no fuera más que una fase experimental que ahora, por fin, alguien serio venía a mejorar. Pasé 2 días sin ir al local. Apagué el celular. No contesté mensajes. Ni María ni Luz me presionaron. Me dejaron estar en ese silencio denso, ese pozo que solo se toca una vez cuando todo lo que tenías, lo que eras, parece haber sido absorbido por una versión falsa y más presentable de ti misma. Lloré en la ducha, no por tristeza, por rabia, por impotencia, por esa sensación de que luchar con integridad siempre parece ir más lento que robar con elegancia. Cuando volví al local, lo hice antes del amanecer. No quería que nadie me viera. Me senté en la cocina, frente a la batidora industrial, la misma que me costó 3 meses de doble turno pagar. Pasé los dedos por el acero. Estaba fría, pero aún estaba ahí, firme, real, mía. María llegó sin hacer ruido. Se sentó frente a mí. No preguntó nada. ¿Quieres seguir?, me dijo después de unos minutos. Levanté la vista. Ella me miraba como siempre, sin lástima, con respeto, con fuerza. No quiero ganarles, le dije. Quiero quitarles la máscara. Que el mundo vea lo que son. Que cada persona que compre ese pan sepa la historia que está masticando. Ella sonrió, suave. Entonces hagámoslo, pero a nuestra manera. Esa misma tarde convocamos a todas las mujeres con las que habíamos colaborado en los pop-ups anteriores. Reposteras, panaderas, ilustradoras, diseñadoras. Algunas viajaron desde otras alcaldías. Una de ellas, Nayeli, llegó con una carpeta bajo el brazo. No quise decir nada antes, dijo mientras se sentaba, pero Carolina intentó comprarme. Me ofreció un contrato exclusivo para que dejara de colaborar contigo. Me ofrecía más dinero, más visibilidad y el uso de una de mis recetas como producto estrella en su línea nueva. ¿Y qué hiciste?, pregunté. La grabé. El aire se detuvo. Sacó su celular y puso el audio. Era claro, nítido. Carolina decía, con esa voz suave que usaba para negociar: Mira, Ana no va a durar. Está sola, emocionalmente inestable. Tú necesitas estar con una marca que va a crecer de verdad. Lo que tienes que hacer es deslindarte y firmar esto. Lo otro, déjamelo a mí. Todas nos quedamos en silencio. Nayeli guardó el celular. No firmé, pero guardé eso por si lo necesitabas. Lo necesitaba, dije. La voz me tembló, pero los ojos ya no. Esa misma noche, editamos un nuevo video. Ya no era solo mi historia. Era la historia de varias, con el audio de Carolina como cierre, sin filtro. Lo publicamos bajo un nuevo nombre: Shatta, el pan que nos robaron. Se volvió viral en cuestión de horas. Ahora sí, las redes se incendiaron. Cuentas de feministas, emprendedoras, periodistas independientes empezaron a compartirlo. Medios locales nos pidieron entrevistas. Nosotras no dimos nombres, no hacía falta. El audio hablaba por sí solo. Y entonces, algo que no esperaba, sucedió. Mi madre me llamó. No contesté la primera vez, ni la segunda. La tercera, contesté. No por ella, sino por mí. Ana Sofía, dijo con voz apagada, ¿podemos vernos? ¿Para qué? Para hablar, pero sin reproches. Solo madre e hija. Accedí. Nos vimos en un café neutral. Llegó con el rostro más cansado que nunca. No traía maquillaje, ni postura altiva, solo una bolsa sencilla colgando del hombro y las manos entrelazadas con nerviosismo. Vi el video, dijo. Sus ojos estaban vidriosos. No respondí. Yo nunca supe todo. No pensé que era así. Tu papá me dijo que no tenía nada que ver contigo, que era otra empresa, otro enfoque. Y le creíste, como siempre. Sí, admitió bajando la cabeza. Y no sabes cuánto me arrepiento. ¿Y José Luis? Dice que no sabía de los audios, que Carolina lo engañó también,
que él solo quería recuperar su nombre. Solté una carcajada, seca, sin alegría. ¿Y tú le creíste también? Ya no sé en qué creer. Hubo un silencio largo, incómodo. ¿Por qué viniste?, le pregunté finalmente. Porque quiero ayudarte. No con dinero ni con abogados. Solo apoyarte. Estar ahí, si me dejas. La miré. No sentí odio, pero tampoco ternura. Sentí una especie de vacío, como si ya no quedara nada entre nosotras que pudiera reconstruirse. Pero sí podía respetarse. Si realmente quieres ayudar, le dije, rompe el silencio. Dile al mundo que sabías lo que estaban haciendo y que no estabas de acuerdo. Me miró con miedo, pero también con una determinación que no le había visto antes. Lo haré. Volví al local con algo distinto en el cuerpo. No era paz, pero sí era impulso. Ya no quería esconderme. Quería enfrentar, exponer, avanzar. Y esa noche, alguien tocó la puerta de la panadería. Era tarde, muy tarde. Abrí con precaución, y ahí, bajo la lluvia, estaba José Luis, con los ojos hundidos, sin rastro del hombre seguro de sí que solía ser. «Necesito hablar contigo», dijo. «No es para disculparme, es para advertirte». ¿Advertirme de qué? Carolina ya no está actuando sola. Hay alguien más involucrado. Y esto ya no es solo negocio. Lo miré, sin moverme. ¿Quién es? Él tragó saliva. Miró hacia los lados como si temiera que alguien lo siguiera. Es alguien de tu pasado. Alguien que tú ni sabes que tiene razones para destruirte. Y está con ella. La lluvia caía como si el cielo estuviera harto también. José Luis estaba empapado, parado frente a mí como si esperara que le cerrara la puerta en la cara. Y por un momento lo pensé. Pero había algo en sus ojos. Una mezcla de miedo real y culpa rancia, que me hizo quedarme quieta. «¿Quién es?», le pregunté, sin invitarlo a entrar. «No lo vas a creer», murmuró pasándose una mano por el cabello mojado. «Pero es alguien que te odia desde hace mucho, desde antes de la panadería, desde que tú no sabías que estabas compitiendo. Habla claro, José». Él bajó la mirada. Su voz se quebró apenas. «Es Jimena». Me quedé helada. Jimena. No escuchaba ese nombre desde hace años. Desde la universidad. Desde aquella época en la que yo aún estudiaba administración, antes de tener el valor de seguir mi vocación en la cocina. Ella era mi compañera de clase. Brillante, ambiciosa, pero fría. Y sí, tuvimos problemas. ¿Jimena Ríos?, pregunté, como si necesitara confirmar lo imposible. Sí, está detrás del modelo de franquicias de Hijas del Trigo. Ella fue quien convenció a Carolina de escalar el negocio. La idea del legado femenino, del branding emocional, todo eso es de ella. Me apoyé contra la puerta, sintiendo que el piso se me movía. ¿Y por qué ella? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué te odia? Dijo que tú le quitaste su oportunidad cuando renunciaste a la carrera y fuiste becada en la escuela de gastronomía. Que esa beca era para ella. Que tu historia siempre fue puro drama. Y que tú no mereces el lugar que tienes. Reí. No por humor, por lo absurdo. Por el dolor de ver cómo, incluso años después, algunas personas siguen midiendo su fracaso en función de tus logros. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Te traicionaron y ahora vienes a salvarme? No, dijo con honestidad cruda. Vine porque las cosas se salieron de control. Porque tú puedes con Carolina, pero Jimena es otra liga. Ella no va a parar. Y ahora no se trata solo de negocios. Te quieren destruir, Ana. Personalmente, profesionalmente, públicamente. Me quedé en silencio. No quería perdonarlo. No había nada que perdonar. Pero algo me decía que si quería salir viva de esto, tenía que saber exactamente con qué estaba tratando. Dime todo lo que sepas. Todo. Pasamos más de una hora en la cocina, hablando bajo la luz tenue, entre el olor de masa fermentando. José Luis me contó que Jimena había comenzado como consultora externa para Carolina, pero que pronto se volvió imprescindible. Que ella fue quien sugirió aprovechar el momento mediático para lanzar una marca femenina inspiradora, basada en una historia emocional, la mía, pero retorcida, como si fuera una fábula, un cuento de la mujer que casi triunfa, para luego mostrar cómo otra, Carolina, sí lo había logrado. «Van a sacar una serie de contenidos», dijo él bajando la voz. «Videos, artículos, historias editadas, donde tú apareces como un ejemplo de impulso sin dirección, una figura trágica que no supo sostener su propio éxito». Me hervía la sangre. «¿Y tú firmaste eso?» «Sí, pero ya no más». «Muy conveniente ahora que te dejaron fuera, ¿no?». No respondió. Se levantó y se acercó a la puerta. «Sé que no me crees, y no espero que lo hagas. Pero te dije lo que necesitabas saber». Lo dejé salir sin más palabras. Cuando se fue, me quedé sola en el local, los focos apagados, el silencio absoluto. Mi pecho era una mezcla de fuego y hielo.
Tenía los dientes apretados. Y las ideas, tan claras como nunca. Iban a contar mi historia como les diera la gana. Iban a convertir mi lucha en un personaje, en una narrativa que les vendiera pan. Y eso no lo iba a permitir. Llamé a Luz, luego a María. Las cité para el día siguiente, a primera hora. Tenía un plan. Uno que no se trataba de pelear. Se trataba de recuperar, de arrebatarles el relato, de decir mi nombre, mi historia, sin adornos. Pasamos el fin de semana escribiendo, grabando, editando. Pero esta vez no era un video emocional. Era un documental corto, bien armado, profesional, con datos, fechas, pruebas, testimonios, imágenes de la panadería original, fotografías del proceso, recibos, bocetos, archivos. Y lo más importante, mi voz, mi rostro, mi verdad. Lo titulamos simplemente Esta soy yo. Lo subimos un lunes a las 7:00 am. A las 9:00 ya tenía 100.000 vistas. A las 12:00, los medios nacionales empezaron a pedir entrevistas. A las 16:00, Hijas del Trigo cerró los comentarios en todas sus redes. Y a las 18:00 me llegó una notificación. Una demanda por difamación y uso indebido de imagen, firmada por Jimena Ríos. La notificación llegó en un sobre beige, sin logotipo, entregado por un mensajero que ni siquiera me miró a los ojos. Lo abrí en silencio, frente a la vitrina del local. Luz estaba sirviendo un café a una clienta. María limpiaba la mesa de trabajo. Era un lunes normal, tranquilo, y de pronto ya no lo era. El documento era claro: demanda formal por difamación, competencia desleal y uso indebido de elementos gráficos e identidad corporativa. Firmado por Jimena Ríos, en representación de la marca Hijas del Trigo S.A.D.C.V. No grité, no lloré, no rompí nada, solo lo leí, 2 veces. Y luego le pasé el papel a María. Ella lo leyó en silencio. Después lo puso sobre la mesa como si fuera una receta fallida. Ya empezó. Sí, dije. Ya empezó. Llamamos a la abogada. Nos reunimos esa misma noche. Yo no quería dramatizar, solo entender a lo que me estaba enfrentando. La demanda es débil, dijo ella con calma, basada más en intimidación que en sustancia, pero está diseñada para presionarte, para agotar tus recursos, para asustarte. ¿Y pueden cerrarme el negocio? No legalmente, pero pueden dañar tu reputación si no manejamos esto con precisión. Van a usar cada palabra tuya en tu contra, cada publicación, cada entrevista. Quieren pintar a la víctima como agresora. Entonces vamos a responder, dije, pero a su estilo, ¿no? La abogada me miró. ¿A qué te refieres? A manipular palabras, editar videos, construir una versión, pero esta vez con la verdad completa, sin filtros, sin víctimas, sin mártires, solo hechos, solo voces reales. Y así empezó nuestra contraofensiva, no para pelear la demanda, para desarmarla desde dentro. Preparamos una segunda entrega de nuestro documental. Esta vez, no sobre mí, sino sobre todas las mujeres que habían sido afectadas por prácticas similares. Reposteras, diseñadoras, emprendedoras a quienes marcas más grandes les habían robado conceptos, recetas, identidad, historias documentadas, fechas, conversaciones archivadas, testigos. El episodio se tituló La receta es mía, y esta vez ya no era solo pan de Ana, era un movimiento. Lo lanzamos un viernes por la tarde. Para el domingo, más de una docena de mujeres habían compartido sus propias historias, etiquetando a Hijas del Trigo y a Jimena. Algunas eran profesionales del ramo, otras, simplemente emprendedoras pequeñas que habían visto sus ideas replicadas sin crédito. Había dolor, pero sobre todo había rabia organizada. Jimena, por supuesto, respondió. En una entrevista en una revista de negocios dijo: "No podemos permitir que la emoción sustituya la estrategia. Las ideas son de quien las ejecuta con visión, no de quien las llora con nostalgia". Lo leí una vez, y luego otra. Me hervía la sangre, pero no respondí directamente. No caí en la provocación. Mi madre, en cambio, sí lo hizo. Publicó una carta abierta en su cuenta de Facebook, algo que nunca imaginé ver. Fui cómplice por silencio. No entendí el valor de lo que mi hija había construido. Confié en quienes sabían de números, y no en quien entendía de personas. Hoy entiendo que no se necesita corbata para saber de negocios. A veces, solo harina, paciencia y fuego propio. Fue compartida más de 10.000 veces. Mi padre no dijo nada, pero me enteré de que cerró su despacho. Silencio, como siempre. Elegante, pero vacío. José Luis me buscó. Otra vez. No lo recibí. Esta vez no porque no tuviera nada que decirle, sino porque ya no me importaba lo que tuviera que decir. Pero no todo eran victorias. La demanda seguía en pie. Los gastos aumentaban. Y una mañana,
Luz entró al local con el rostro pálido. Ana, tienes que ver esto. Me mostró una noticia en su celular. Un boletín empresarial anunciando la expansión de Hijas del Trigo a Monterrey y Guadalajara. Con inversión privada, con respaldo bancario. Con rostros sonrientes en la foto. Carolina al centro, Jimena al costado. Y debajo del titular, la pastelería emocional que está revolucionando el país. María me miró. Van con todo. Y nosotros también, respondí. Pero ya no vamos a esperar a que nos ataquen. Saqué del cajón un sobre que había guardado por meses. ¿Qué es eso?, preguntó Luz. Es mi as bajo la manga. Era una carta que recibí semanas antes. Una invitación a participar en un programa de televisión culinario independiente. No comercial. Un especial de historias de cocina real. Al principio lo había ignorado. No quería convertir mi historia en espectáculo. Pero ahora ya no era por mí. Era por todas nosotras. Marqué el número. Hola. Aquí Ana Sofía Torres. Acepto su invitación. Pero quiero hacerlo en mis términos. ¿Qué propones? Quiero cocinar, pero no un platillo. Quiero contar una historia con cada receta, con cada mujer que ha sido silenciada. Y quiero hacerlo en vivo. ¿Estás segura? Más que nunca. Colgué. Cerré el sobre. Y esa noche, cuando cerramos el local, María me dejó una nota sobre la mesa, escrita a mano. El pan tarda en crecer, pero cuando está listo, levanta todo lo que lo rodea. Y por primera vez en semanas, dormí bien, hasta que al amanecer siguiente, recibí una carta física más. No era una demanda, era una invitación formal a un careo legal público. Jimena había pedido un arbitraje frente a medios, y yo tenía que decidir si aceptaba. Leí la invitación al menos 10 veces antes de reaccionar. Estaba redactada con el lenguaje elegante que usan los tiburones cuando quieren que su mordida parezca un apretón de manos. Arbitraje privado con acceso opcional a medios acreditados. Transmisión en línea permitida. Términos acordados por ambas partes. No era obligatorio, pero era una jugada de Jimena. Una estrategia más. Un acto público para terminar de aplastarme. O eso creía ella. Marqué a la abogada. ¿Qué pasa si me niego? Nada legalmente, dijo. Pero va a parecer que te estás escondiendo. Y eso, para la narrativa pública, puede ser letal. Y si acepto, te estás metiendo en su terreno, en su juego. Pero si lo manejas bien, podrías darle la vuelta. Guardé silencio unos segundos. Acepto. ¿Estás segura? No vine hasta aquí para esconderme. El día del arbitraje amaneció nublado. Habíamos acordado que sería en un salón de un hotel de Polanco. Nada glamuroso. Mesa larga. Cámaras de medios independientes. Un par de reporteras de revistas gastronómicas. Y un moderador jurídico. Todo parecía sacado de una serie que alguien pensó que no tendría consecuencias reales. Entré acompañada de María y Luz. Las dos se sentaron en la fila de atrás. Yo me acomodé frente a la mesa, mi carpeta en la mano, no con pruebas nuevas, sino con una sola cosa: coherencia. Yo sabía quién era. Ellas sabían qué habían hecho. Y entonces entraron. Carolina primero. Ropa clara, sonrisa medida, maquillaje sin errores. Jimena detrás, con su blazer gris, cabello recogido, y esa mirada de quien está acostumbrada a ganar por desgaste, no por mérito. Nos sentamos. El moderador abrió la sesión. Este procedimiento tiene como objetivo resolver, mediante conciliación o dictamen técnico, la disputa entre ambas partes. Cualquier declaración es vinculante para la imagen pública de cada una. Están siendo grabadas. Asentimos. Y empezó. Jimena tomó la palabra primero. Su tono era impecable, político. Perfecto para sonar justa mientras envenenaba el aire. No estamos aquí para aplastar a nadie, dijo. Estamos aquí porque sentimos que nuestra marca ha sido injustamente atacada. Lo que comenzó como una diferencia empresarial ha sido convertida en una campaña emocional con consecuencias reales sobre nuestros empleados, inversores y operaciones. La moderadora la escuchaba sin interrumpir. La señora Torres, añadió girándose hacia mí, tiene todo el derecho a su historia, pero no puede usarla para destruir la mía. Silencio. Me dieron la palabra. No vine a destruir nada, dije. Solo a recuperar lo que me pertenece. Mi historia, mis recetas, mi nombre. Lo que ustedes convirtieron en materia prima para construir un producto más vendible. Usaron mis palabras, mis ideas, mis símbolos. Me borraron para usarme como ficción. Y luego me demandaron por contar la verdad. Jimena sonrió con un aire condescendiente. Ana, todo el mundo se inspira en alguien. Tú no inventaste la repostería emocional. No, pero yo la viví. Y tú la falsificaste. Carolina intervino, por primera vez con incomodidad. Nadie falsificó nada. Solo queríamos seguir una línea de negocio que conectara con el público.
¿Conectarse con el público? ¿Así le llamas a usar mis recetas? ¿A reproducir mis textos? ¿A decir que una mujer nos inspiró sin tener la dignidad de nombrarla? Carolina tragó saliva. Nunca fue nuestra intención. Entonces, ¿por qué me demandaron? Jimena alzó la voz. Porque usaste un audio grabado sin consentimiento. Porque insinuaste delitos. Porque montaste una campaña pública para dañar nuestra marca. No, la interrumpí. Yo conté mi historia. La conté con pruebas y con nombres. Porque esta vez no me iba a callar. El silencio se volvió tenso. Las cámaras registraban cada palabra, cada gesto. El moderador pidió un receso. Nos levantamos. María se acercó a mí y me susurró. «Estás ganando». «No importa ganar», le respondí. «Importa que la verdad quede escrita». Esta vez por mi mano. En el receso un periodista se me acercó. «Ana, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. Si Jimena y Carolina te ofrecieran un acuerdo para retirar la demanda y darte crédito parcial, ¿lo aceptarías?» Pensé. Lo pensé de verdad. Y respondí. «No quiero crédito. Quiero que se sepa lo que hicieron. Y quiero que a la próxima mujer que se levante a crear algo desde cero, la piensen 2 veces antes de robárselo». El receso terminó. Volvimos a la mesa. Y antes de que el moderador retomara la palabra, Jimena habló. Por primera vez, sin el guión. «Ana», dijo, «esto ya no es solo por negocios. Tú no sabes los enemigos que estás haciendo». La sala entera se quedó en silencio. La amenaza no era abierta, pero era real. El moderador levantó la cabeza. «Señora Ríos, ¿eso fue una amenaza?» Ella se echó hacia atrás, tranquila. «Fue un hecho. Pero yo no me moví, ni parpadeé». «Yo tampoco estoy sola», le dije. «¿Y sabes qué es lo peor de todo esto, Jimena? Que ni siquiera tú crees en lo que estás vendiendo». La audiencia se tensó. Ella me miró, por primera vez, sin escudo. Y en ese momento, supe que algo se había quebrado. La sesión terminó sin acuerdo. Pero al día siguiente, Hijas del Trigo suspendió su expansión. Y yo recibí una carta. Esta vez, sin amenazas. Era de una editora de libros de cocina. Me decía, «Queremos contar tu historia, pero esta vez, tú la escribes. Tú eliges. Tú firmas. ¿Aceptas?» Dije que no quería escribir mi historia para vender panes. Pero cuando llegó esa carta de la editorial, algo se me movió por dentro. Pensé en todo lo que había pasado. Y me di cuenta de que nunca había contado mi historia completa. Siempre eran fragmentos. Videos. Respuestas. Reacciones. Pero ahora era el momento de contarla entera. Acepté. Empecé a escribir por las noches, en la cocina, mientras el pan fermentaba, entre pedidos, entre turnos, entre miradas cómplices con María y Luz. No me senté a escribir como una víctima. Me senté como alguien que sobrevivió al olvido, que reconstruyó su lugar desde los escombros de una traición y la sombra del no eres suficiente. El libro se llamó El horno no olvida, y aunque no lo hicimos para que vendiera miles, se convirtió en una referencia entre mujeres emprendedoras, en universidades, en programas de cocina, en clubes de lectura, porque no era una receta, era un testimonio. Con el tiempo, muchas cosas cambiaron. Después del arbitraje, el proyecto tambaleó. Varias colaboradoras comenzaron a salirse. Los medios dejaron de cubrir sus eventos. Carolina intentó salvar la marca con una nueva estrategia, más neutral, sin narrativa emocional. Pero sin la historia que usaban como cimiento, todo se desmoronó. Cerraron un año después, en silencio. Carolina desapareció de redes. Dicen que se fue a trabajar en una empresa de alimentos congelados. Nadie volvió a oír de ella. Nunca se disculpó. Tampoco lo esperaba. Jimena, en cambio, siguió luchando. Intentó fundar una nueva consultora. Pero la industria no olvida tan rápido. Algunos clientes se alejaron por la exposición del caso, otros por desconfianza. Me enteré de que está dando clases de gestión de marca en una universidad privada. Irónico. Enseñar sobre reputación con la suya colapsada. ¿Y José Luis? Después del arbitraje, intentó limpiar su imagen. Publicó textos sobre el aprendizaje del fracaso y la importancia de reinventarse. Pero ya no quedaba mucho por recuperar. Su nombre dejó de ser una carta de presentación. Ahora vive en Querétaro, según supe por una tía. Trabaja como asesor financiero de bajo perfil. Nunca me pidió perdón de nuevo. Y honestamente, ya no me importó. ¿Y mis padres? Mi madre se acercó, poco a poco, a su manera. Empezó a venir al local de vez en cuando. Al principio solo como clienta. Después, como alguien que ya no venía a opinar, sino a acompañar. Un día, me trajo un cuaderno. «Es de tu abuela», me dijo. «Sus recetas, las que nunca pasamos a nadie, son tuyas, siempre lo fueron». Lo abrí. Las páginas olían a canela vieja y tinta corrida.
Lloré. Mi padre nunca volvió a llamarme. Me consta que leyó el libro. Lo vi en su escritorio cuando fui por última vez a dejarle un sobre con los papeles del préstamo saldado. No hubo abrazos, ni palabras. Solo me dijo, no te imaginé tan persistente. Y yo respondí, ese fue tu error desde el principio. Salí de esa oficina sin ganas de volver. Y no volví. ¿Y María? María es mi hermana, aunque la vida no nos haya dado la misma sangre. Se quedó conmigo en cada etapa. Se convirtió en socia, en coautora del libro. Y sí, ahora tiene su propia línea de postres dentro del local. María hace. No necesita más explicación. Ella hace. ¿Y Luz? Luz terminó estudiando dirección de operaciones. Le pagué el primer semestre como agradecimiento, pero ella se ganó el resto sola. Ahora maneja las cuentas de 3 panaderías aliadas que nacieron gracias a nuestra red de colaboración. Es literalmente la que hace que todo funcione. ¿Y yo? Ana Sofía Torres. Hoy tengo 35 años. Mi local sigue siendo el mismo, aunque ahora tenemos más manos, más hornos, más historias. Ya no tengo miedo de que me roben, porque aprendí que lo que realmente construyes con tus manos y tu corazón no se puede copiar, solo se puede admirar o temer. Nunca volví a llamar a mi panadería un negocio. Es mi casa, mi espacio, mi lugar en el mundo. Y sí, aún tengo el batidor de cobre, pero ya no lo guardo en el bolsillo como talismán. Ahora cuelga en la entrada, enmarcado, justo al lado de una placa que dice, aquí no se vende pan, se defiende una historia.